Bien, y llegamos entonces a la tercera semana del desarrollo, donde el evento más importante y significativo, en realidad son dos, ¿verdad? Pero este es el más representativo de ellos, es la formación de las tres capas germinales o germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. También tenemos la formación de la notocorda, que va a servir como base para la formación del eje axial del cuerpo. Entonces es lo que ocurre en la tercera semana. Nosotros teníamos dos grupos de células a partir del embrioblasto, que eran el azul el epiblasto y el amarillo el hipoblasto. A partir entonces de estas células van a formar las tres capas germinativas. ¿Cómo? Y van a empezar a migrar las células a través de una línea que se forma aquí. ¿Sí? Es la línea primitiva en la superficie del epiblasto, y las células van a empezar a entrar hacia adentro y a desplazarse entre estas dos capas y junto, por ejemplo, con el hipoblasto. Entonces tenemos una línea primitiva y en un extremo vamos a tener la fosita primitiva, que también va a ser importante como límite de formación de la notocorda, que vamos a ver enseguida. Entonces se produce una invaginación de células desde la superficie del epiblasto hacia abajo a través de esta línea primitiva. Muy bien, en la invaginación entonces algunas células se desplazan, se mezclan con células del hipoblasto para formar lo que se llama mesodermo. 1, 2. Otras células, en vez de mezclarse con células del hipoblasto, se desplazan entre el hipoblasto y entre el epiblasto para formar... dije mal. Me equivoqué. El primero eran el grupo de células del epiblasto que migran y se mezclan con células del hipoblasto para formar el endodermo. Ahí sí, corregido. El segundo grupo de células que migra y se desplaza entre el epiblasto y el hipoblasto van a formar el mesodermo, ¿sí? Y las células que quedan aquí del epiblasto van a formar entonces el ectodermo, formando así las tres capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir de estas tres capas germinativas se van a formar todos los tejidos de nuestro cuerpo. Por eso, a partir de ahora, todo lo que nosotros estudiemos, y se van a dar cuenta en histología, por ejemplo, van a ver que tal cosa se forma a partir del ectodermo, otro tejido se forma a partir del mesodermo, otro a partir del endodermo, y así vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta, en la segunda semana habían, por ejemplo, era la semana del 2. En la segunda semana, ¿qué ocurría? El trofoblasto se dividía en dos: en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Había cavidad amniótica y había saco vitelino. También que había coriónica al final, ya, ¿verdad? ¿Qué más? La membrana de Hauser se dividía en dos: en la membrana esplagnopleurítica y la membrana somatopleurítica. Entonces en la segunda semana casi todo era 2. En la tercera semana 3. ¿3 qué? El disco trilaminar, que es el que da origen entonces a todas las capas, a todos los órganos y tejidos del cuerpo: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Todo lo que dijimos. Y entonces tenemos que tener en cuenta una cosa: a medida que aumenta el número de células que se desplazan entre el epi y el hipoblasto, se expanden en forma craneal y lateral, ¿sí? Y vamos a tener dos puntos en donde eso no ocurre, donde hay solamente una unión entre epi e hipoblasto, dos puntos que se van a llamar membrana bucofaringea, que ya se imaginan qué parte de nuestro cuerpo va a ser, la parte de entrada, y la membrana
cloacal, ¿sí? Que también es la otra parte que ya se imaginan que va a ser la parte de salida desde el interior de nuestro cuerpo. Entonces, membrana bucofaríngea, membrana cloacal, entonces es un sitio donde no ocurre la entrada o la migración de las células desde el epiblasto. La notocorda. La notocorda es un conjunto de células que pasan por debajo del tubo neural y, como les dije antes, va a servir de base para la formación del esqueleto axial, ¿sí? Se extienden cranealmente hasta la placa precordal y caudalmente hacia la fosita primitiva. ¿Se acuerdan de la fosita primitiva? Estaba la línea primitiva y la fosita primitiva. Muy bien. En una imagen como esta que estamos mirando desde arriba, ¿verdad? Esto es un corte sagital donde miramos de perfil. Esto es un corte coronal donde miramos de frente, puede ser, ¿sí? Entonces tenemos tres vistas, una superior, una de perfil y una de frente, un corte de frente. ¿Estamos? Y tenemos entonces que parece una zapatilla, así luego parece que se describe en nuestro libro, donde tenemos una parte más abultada, más grande y una parte que se va afinando, ¿sí? La parte más abultada se va a llamar región craneal y la otra se llama región caudal. Entonces, el crecimiento, el desarrollo de nuestro cuerpo ocurre de forma cráneo-caudal. Siempre se va a formar primero estructuras que se encuentran hacia la cabeza y finalmente las de la parte inferior del cuerpo. Por ejemplo, los miembros superiores terminan de formarse antes que los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, para que tengan sentido de ubicación nomás. Línea primitiva, acá ocurría la migración de células que se desplazaban hacia adelante y hacia los lados, ¿sí? Pero más hacia adelante, por eso esta parte crece más, ¿sí? Células prenotocordales, entonces, imagínense, desplazan en la línea media hasta la placa precordal, que es una placa de mesodermo. Aquí está. Este negro representa la notocorda y acá la placa precordal, que es mesodermo, ¿sí? Y hacia atrás el límite es la fosita primitiva. A medida que proliferan se separan del endodermo y forman la notocorda definitiva, ¿sí? O sea, esto acá va a ser una estructura independiente. Independiente, digo, del endo y del ectodermo. Muy bien, entonces el disco embrionario, que es esto acá que estamos viendo, se va alargando, dice. Crece y se alarga, ¿verdad? El extremo cefálico se ensancha y el extremo caudal se estrecha, ¿sí? Las capas germinativas empiezan su diferenciación. Recuerden, a partir de las tres capas se forman todos los tejidos del cuerpo. Estas células tienen capacidad de transformarse en cualquier otro tipo celular. Eso se llama diferenciación. Entonces, empiezan a diferenciarse hacia otros tejidos hacia la mitad de la tercera semana. Y la parte caudal recién al final de la cuarta semana. Lo que les dije antes, el desarrollo, por eso se dice que es cráneo caudal o cefalocaudal. En relación al trofoblasto, ¿se acuerdan que habían las lagunas llenas de sangre que vimos? Bien, esa era sangre de la madre todavía. Nosotros tenemos que tener sangre fetal y entre ellos tenemos una separación, ¿verdad? Que evita que la sangre de la madre tome contacto directo con la sangre del feto. Entonces tenemos todavía nosotros un conjunto de sincitio y de citotrofoblasto que luego se va a llenar con mesodermo, un núcleo mesodérmico, y dentro de este núcleo mesodérmico o a partir de este núcleo mesodérmico se van a formar los vasos sanguíneos fetales. Entonces podemos deducir que, uno, los vasos sanguíneos derivan ¿de dónde? Del mesodermo. Se llaman vellosidades primarias cuando están formadas por sincitio y un núcleo de citotrofoblasto.
vellosidades secundarias cuando existe ya o se forma dentro del citotrofoblasto un núcleo de mesodermo. Y finalmente las vellosidades terciarias donde ya hay vasos sanguíneos formados, y eso ocurre cuando al final de la tercera semana. Entonces tenemos las lagunas que habíamos formado antes, que entraban en contacto con los vasos maternos y derramaban su contenido acá y formaban una red interconectada alrededor de todo el embrión. Y ahora, aparte de eso, tenemos vasos sanguíneos formados que son del feto y que llegan a través del pedículo de fijación y que ahora se va a llamar cordón umbilical. Entonces, vaso materno, vasos fetales separados de la barrera hematoplacentaria se va a llamar, y con el desarrollo posterior esto va a formar la placenta. Entonces tenemos sangre materna, sangre fetal, y la sangre fetal llega al embrión a través de los vasos sanguíneos fetales por el cordón umbilical.